Buenos días. Les damos un especial saludo a todas las personas que nos acompañan hoy en nuestra cuarta sesión de la serie de 8 webinars sobre migración y salud, en la que conoceremos de las diferentes acciones que USAID, a través de su programa Comunidades Saludables, ha venido realizando en el país, tanto a nivel nacional como territorial, para el fortalecimiento del sistema de salud colombiano, en la inclusión e integración de la población migrante venezolana, colombiana retornada y de las comunidades de acogida. Mi nombre es Javín Samit Vergara, director de comunicaciones del programa Comunidades Saludables, y le estaré acompañando hoy como maestro de ceremonias en este espacio. En esta cuarta sesión, realizada en coordinación con la Universidad CES de Medellín, abordaremos la temática uso adecuado de antibióticos, un aporte a la salud global. El objetivo es fortalecer conocimientos y la capacidad de respuesta en emergencias de salud a través del uso adecuado de los antibióticos, acorde a lo establecido en la Agenda de Seguridad Sanitaria Global. En ese espacio compartiremos experiencias sobre el uso adecuado de los antibióticos desde el punto de vista del Ministerio de Salud y de la Protección Social, así como también compartiremos experiencias sobre el uso adecuado de los antibióticos desde el punto de vista del Ministerio de Salud y de la Protección Social, así como desde la academia y desde las instituciones prestadoras de servicios de salud y los profesionales que enfrentan día a día estos desafíos en su práctica hospitalaria. La agenda prevista para la sesión de hoy es la siguiente. Iniciaremos con un saludo e introducción a cargo del señor Alejandro Díaz, especialista en proyectos de salud de USAID Colombia. Luego pasaremos a una conversación con el profesor Diego Fernando Rojas, docente investigador de la Universidad CES, quien nos hablará del uso adecuado de los antibióticos en el marco de la salud global. Posteriormente tendremos nuestro panel de expertos sobre el uso adecuado de los antibióticos y finalizaremos con los aportes o resultados del programa Comunidades Saludables de USAID en este contexto. Le damos la bienvenida a este espacio al señor Miguel Pulido, director del programa Comunidades Saludables de USAID, quien nos acompaña en este espacio. También a nuestro expositor de hoy, el profesor Diego Fernando Rojas, a nuestras tres panelistas, a la señora Marcela del Pilar Rojas Díaz, a la doctora Diana Moncada y a la señora Luz Marina Osorio Mendoza. También, por supuesto, le damos la bienvenida a ustedes que nos acompañan hoy, esperando que se queden nosotros durante la siguiente hora, que es el tiempo que tenemos programado para esta actividad. Recuerden que la sesión será grabada. Adicionalmente, les pedimos que por favor diligencien el enlace con la lista de asistencia que será compartido a través del chat, y ahí, en ese mismo espacio, en el chat, podrán dejarnos sus preguntas para ser respondidas al finalizar vía correo electrónico. A continuación, iniciamos con las palabras de apertura al cargo del señor Alejandro Díaz, especialista en proyectos de salud de USAID Colombia, quien nos dará unas palabras de bienvenida y de introducción a la temática que nos llama hoy en este escenario. Hola, en nombre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, estoy muy feliz de darles la bienvenida a esta nueva sesión de aprendizaje. Este ciclo, liderado a través de nuestro programa Comunidades Saludables, en colaboración con la Universidad CES, buscamos fortalecer el sistema de salud colombiano, mejorando la atención y calidad de servicios para migrantes venezolanos y colombianos. Desde 2020, USAID ha trabajado con el Ministerio de Salud y Protección Social y entidades territoriales para fortalecer las capacidades del talento humano, enfocándose en las necesidades de la población migrante y las comunidades de acogida, garantizando acceso a servicios de calidad. En este webinar continuamos con la capacitación y fortalecimiento de capacidades, enfocándonos en el uso adecuado de antibióticos, promoviendo prácticas responsables, una conciencia global y clínica en el marco de la seguridad sanitaria mundial. Nuestras estrategias globales son de enfoque One Health o de una sola salud, que promueve un enfoque integral entre humanos, animales y ecosistemas, y la Agenda de Seguridad Sanitaria Mundial que nos prepara ante amenazas infecciosas. El uso adecuado de antibióticos es crucial para evitar enfermedades que no podamos tratar. Un compromiso conjunto de todos los sectores puede disminuir la resistencia a los antibióticos, reduciendo el riesgo y la mortalidad por enfermedades infecciosas y los costos de la asistencia sanitaria.
Desde USAID consideramos esencial abordar estos temas desde una perspectiva migratoria y de movilidad humana, ya que la seguridad sanitaria es un asunto global sin fronteras. El uso adecuado de antibióticos fortalecerá el sistema de salud colombiano, permitiéndole prevenir, detectar y responder a brotes y enfermedades y emergencias sanitarias en el futuro. Agradecemos al Ministerio de Salud y Protección Social, al Instituto Nacional de Salud, a los gobiernos locales, a la Universidad CES y a los prestadores de servicios por su apoyo en esta discusión crucial para la seguridad de todos. Gracias a los que nos acompañan desde diversas regiones del país. Su participación seguirá ayudando a fortalecer nuestra respuesta mundial ante amenazas sanitarias. Recuerden que con pequeñas acciones diarias podemos contribuir al uso adecuado de estos medicamentos y proteger la salud global. Esperamos que se queden con nosotros durante todo este webinar, que participen activamente y compartan sus conocimientos con colegas y amigos. Muchas gracias. Gracias al señor Alejandro Díaz de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por esas palabras de bienvenida. Sin más preámbulos, damos paso a la presentación Uso adecuado de antibióticos en el marco de la salud global, a cargo del docente investigador de la Universidad CES, el profesor Diego Fernando Rojas. Les recordamos que este espacio tendrá una duración de 15 minutos. El profesor Rojas es investigador senior y profesor asociado de la Facultad de Medicina en la Universidad CES. Es neuropsicólogo clínico, doctor en epidemiología y bioestadística y además magíster en gerencia de innovación y del conocimiento. Profesor Rojas, tiene la palabra y bienvenido. Muchas gracias, buenos días. ¿Me confirma, me escucha bien? Sí, señor, le escuchamos. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. A nombre de la Universidad CES de nuestra Facultad de Medicina y a título propio. Siguiente diapositiva, por favor. La invitación que me hicieron fue hablar del aporte a la salud global de iniciativas tan importantes como son la del uso adecuado de antibióticos. Siguiente diapositiva, por favor. Quería destacar dos ideas grandes en estos minutos que voy a compartir con ustedes. Cuando se habla de salud global, como hacía la presentación, el video de salud, se hace mucho énfasis en el alcance a nivel planetario al tema de la afectación a la salud humana, de animales, de ecosistemas. Se hace mucho énfasis en el tema de los sistemas de atención en salud, de su capacidad de respuesta. Se hace énfasis en el financiamiento. Son elementos que han sido muy importantes y que son muy característicos del modelo de salud global. Yo quería compartirles una perspectiva que es complementaria y que es muy importante en los enfoques de salud global, que es todo el tema de construcción de capacidades. Los retos de la salud global, a grandes rasgos, tienen estas 5 características que yo les resalto acá. Quiero empezar siempre haciendo fuerza por todo el tema de capacidades, de alianzas y de colaboraciones a nivel global. Una de esas características es que los retos de la salud global, como el uso adecuado de antimicrobianos, requieren de comprensión y acción interdisciplinaria y a nivel planetario. No son solamente retos grandes por su magnitud, por la cantidad de personas susceptibles, por las altas tasas de discapacidad y muerte y los costos asociados, sino también porque solos no somos capaces. Puede ser una forma de decirlo. Son retos que por su envergadura, por su alcance, por la cantidad de recursos, de capacidades y de conocimientos nuevos e integrados que se necesitan, requieren de unas acciones que deben estar fuertemente integradas. También requiere de la combinación de recursos y aprendizajes más allá de las fronteras. Una de las características que han tenido estos retos es que, dado que son tan complejos, tan sistémicos, por acción y efecto de las migraciones, de las relaciones entre los sistemas de logística internacional, por los temas relacionados con los sistemas productivos, por la globalización, es también muy importante no solamente la comprensión y la acción interdisciplinaria, sino los recursos en talento humano, los recursos financieros y todo aquello que se requiere, que existe y debemos integrarlo, y aquellos recursos que todavía no existen y debemos desarrollarlos. Ese es el punto, la idea central que yo quiero dejar con mi presentación.
Por supuesto, además de esto, estaría como el tercer punto, y es que los problemas de salud global, como este que nos atrae hoy, afectan la equidad en salud. También el componente de equidad, la no afectación en condiciones similares a diferentes grupos poblacionales, geográficos y sociales, es uno de los elementos centrales del enfoque de salud global. Pero si uno también viene y lo mira en el detrás de cámara, también hay inequidades en las capacidades para afrontar estos retos en términos de salud global, que es un elemento muy importante a resaltar en este enfoque. El cuarto, que es el más conocido, ¿cierto? Es que los problemas de salud global pueden tener un origen local, pero las consecuencias son globales, y en ese sentido se ha hablado mucho de la necesidad de integración también. Y quinto, se ve muy fuertemente influenciado por la interconexión entre los sistemas económicos, siendo la migración uno de los drivers, pues, de los grandes movilizadores de las dinámicas de los problemas de salud global. Siguiente diapositiva, por favor. Eso no es una idea nueva. El tema de la salud global retoma aprendizajes de muchas áreas. Uno de los que se ha conocido que ha sido más anterior es Eddings, quien era un planeador urbano. Él fue la persona a la que se le atribuye el uso de piensa global, actúa local, 1915. Ya en el tema del mundo de la salud, siguiente diapositiva, por favor, gracias. El enfoque de salud global ha ido cogiendo fuerza, pero ha generado algunas inequidades en la forma en la que se ha generado el conocimiento que vale la pena entrar y desarrollar. En ese sentido, quiero compartirles dos trabajos que realizamos, en los que yo participé a nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad CES, que fueron realizados por el Centro de Política Pública, que es una iniciativa de la Universidad Johns Hopkins y de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, en el que realizamos un análisis de los 50 años entre el 66 y el 2015 de esas inequidades en salud global. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces ustedes pueden ver que, como les comentaba, el tema de piensa global, actúa local, pues tiene más de un siglo de haber sido propuesto, pero en el tema específico de la generación de conocimiento en salud, empieza a tener un crecimiento alrededor de los años 80. La línea azul son los países de altos ingresos. Entonces empiezan a tener un crecimiento, ustedes ven que llega aproximadamente hasta la década de los años 2000, tiene como un primer disparo, y la línea anaranjada, que son los países de ingreso medio o alto, empiezan a tener su crecimiento aproximadamente en el año 2000, 20 años después de que los países de altos ingresos empezaron a tener ese pico de producción, empieza a dispararse. Ustedes ven que la línea naranjada empieza a crecer, la línea gris y la línea amarilla, que son los países de ingresos medios, bajos y de bajos ingresos, empiezan a tener una participación casi 30, 40 años después que los países de altos ingresos, con una participación que ha sido más modesta. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando vamos y miramos por regiones del mundo, que es una clasificación muy importante en los temas de salud global, 6 de cada 10 artículos producidos relacionados con temas de salud global, incluyendo resistencia a antimicrobianos, son realizados con al menos un autor proveniente de Norteamérica, 4 de cada 10, con al menos un autor proveniente de Europa, el centro de Asia y las restantes regiones del mundo. Ustedes pueden ver que las participaciones son mucho más pequeñas. Esto pese a que la gran mayoría de las investigaciones sobre salud global son realizadas en los países que tienen poca representación en términos de la participación. Entonces, lo que estaba ocurriendo en décadas anteriores era que los países con grandes capacidades de investigación, con grandes recursos de investigación, iban a los países con menores capacidades y recursos, pero que tenían una gran eh, carga de la enfermedad por condiciones de interés en salud global, y generaban esas investigaciones, se generaba el conocimiento. Eso se empezó a darse cuenta que era insuficiente y empezó a aparecer una dinámica de transferencia de capacidades y de fortalecimiento de sistemas sobre los aprendizajes que se dieron en esos intentos de colaboraciones. Uno de los grandes elementos en los temas de salud global que ha dinamizado y que ha fortalecido mucho la transferencia de capacidades y de conocimientos ha sido el tema de las enfermedades pues, infecciosas, particularmente todo el tema relacionado con la resistencia. Siguiente diapositiva, por favor. Nosotros hicimos ese análisis en cerca del año 2017-18 y cuando aparece el tema de la pandemia por COVID-19, hicimos varios trabajos, hemos tenido varios trabajos relacionados con COVID y con long COVID ahora. Nos volvimos a hacer la pregunta. Nosotros dijimos, bueno, si ya habíamos visto lo que había ocurrido durante 50 años en la dinámica de cómo el mundo estaba generando conocimiento alrededor de los grandes problemas de la salud global,
Miramos qué pasó en los 2 primeros años de respuesta a la pandemia y generamos esa investigación que está publicada también en la revista PLOSMA con ese título de inequidades en la investigación pues relacionada con COVID-19, quienes tuvieron la capacidad para responder a ese gran reto. Siguiente diapositiva, por favor. En resumen, cuando hacemos nuestros análisis, identificamos que la situación fue un poco similar. O sea, lado izquierdo, las barras del lado izquierdo, es la productividad relacionada con este tema por regiones de ingreso, donde en esos 2 primeros años, los países de altos ingresos generan una productividad 64 veces mayor a los países de bajos ingresos, lo cual sigue siendo una distancia muy grande, pero que se ha ido cerrando comparativamente con décadas anteriores, como lo habíamos visto pues en el estudio anterior, y cuando lo vemos por regiones del mundo, que son las barras de la derecha, también vemos que si bien persisten, grandes diferencias en esa productividad que se explican mucho por la disponibilidad de recursos y por el tema de la financiación internacional, que siempre hay participantes. Vemos que hay un cierre importante en la brecha, sobre todo en el este de Asia, el norte de África, en el Pacífico, pues, Latinoamérica y el Caribe, y el sur de África y África subsahariana, siguen manteniendo un poco como esa brecha en ese escenario mundial de colaboraciones en la generación de evidencias. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando miramos las colaboraciones, no solamente la participación, porque una cosa es estar como en la arena y otra es estar en las conexiones que se generan alrededor de esa colaboración. Este mapa, los países que tienen un azul más oscuro son los grandes productores de conocimiento en este tema. Hacia rojo son los que menos conocimiento aportaron. Y las líneas son las relaciones, son las colaboraciones. Entonces, los países que tienen las líneas verdes son países que colaboraron con mayor frecuencia y hay algunos países que ustedes ven pues, que tienen una conexión muy, muy débil que ni se alcanza a notar el color gris que está planteado. Comparativamente con lo que habíamos visto en los 50 años hasta el año 2015, hubo una desconcentración también. Todos estos esfuerzos de transferencia de conocimientos, de construcción de capacidades, de fortalecimiento de sistemas de financiación han empezado a romper como esas inequidades en las capacidades de respuesta y han permitido el ingreso de algunos países adicionales en el escenario de la producción y de la generación de capacidades, pero aún hay tareas por hacer en ese sentido. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué aprendizajes podemos trasladar de lo que se ha aprendido durante los últimos 60 años de la dinámica de la generación de capacidades de conocimiento e innovación en salud global al tema puntual, al área específica del uso apropiado de los antibióticos? Siguiente diapositiva, por favor. Es conocido por todos ustedes que esto es un problema de salud pública, es una de las causas globales de mortalidad. Cuando se agrupa, pues, por todos los patógenos, hasta el año 2019 se reportó como la tercera agrupado, incluyendo pues las muertes asociadas a infecciones resistentes. Se consolida como la tercera causa de muerte en el mundo. Tercera diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Además del tema de que pues, tiene un volumen muy importante, una carga muy importante, también tiene un perfil de salud global por regiones del mundo que pues, no puede ser ignorado. El nivel de afectación es muy inequitativo por grandes regiones del mundo, como ustedes ven acá. Esta es la figura de la mortalidad. Los colores son las grandes regiones del mundo y las barras son las subregiones del mundo. Y ahí observamos pues, que la distribución es bastante inequitativa regionalmente. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando lo combinamos entre la muerte y la discapacidad, en los daños de vida causados por discapacidad, el panorama se mantiene muy similar, el perfil de salud global se mantiene muy similar. Eso desde la perspectiva de las consecuencias de la carga de enfermedad que esto conlleva para el mundo. Siguiente diapositiva. Cuando lo miramos desde la perspectiva de las capacidades, y este análisis no es de nosotros, lo tomé de la revista de antibióticos, es el mapa de colaboraciones en la generación de conocimiento relacionado con la resistencia a patógenos de la neumonía, específicamente. Si ustedes ven, este mapa se parece mucho al mapa que yo les presenté anteriormente de COVID. Ese es el gran aporte que han tenido estas redes de colaboración. O sea, los países que lograron, tanto los países con altas capacidades y altos recursos, como los países que no están dentro de este perfil, que tienen
una menor disposición de recursos económicos, de talento humano o de sistemas fortalecidos. Y los que tuvieron una mayor capacidad de respuesta, una mayor velocidad de respuesta en el tema particular de la pandemia por COVID-19, estaban muy involucrados en todas estas redes mundiales de generación de conocimiento y de fortalecimiento de capacidades, en temas que incluyen la resistencia, pues, pero que también están involucrados en otro tipo. Esa es la fuerza y esa es la importancia que tienen estas actividades y estas colaboraciones, como las que se realizan con USAID, entre otras agencias, de lograr romper como con esas inequidades, no solo desde el conocimiento que se necesita para hacer las atenciones, sino desde la construcción de las capacidades que se necesitan para que esos conocimientos y esas innovaciones que se generan para un problema puntual como puede ser la resistencia a antimicrobianos se puedan tener unos efectos spin-off, que llaman los economistas, de derrame y permita que esas capacidades actuales se vuelvan capacidades potenciales para afrontar nuevos retos a futuro, en escenarios que incluso son desconocidos. Por eso es que la salud global es tan clave en todo el tema de preparación pandémica. Por eso es que la salud global es tan clave en todo lo relacionado con prepararnos para los retos del futuro que no sabemos cuáles son, porque ese fortalecimiento de capacidades genera unos efectos de derrame que nos preparan con lo que estamos aprendiendo hoy para afrontar los retos que tenemos y que logramos identificar, genera unos aprendizajes, unos relacionamientos que nos permiten afrontar los retos futuros que son inciertos. Por eso es que yo quería hacer énfasis en esta área en estos minutos, en el fortalecimiento de esas capacidades que en el frente se ven talento humano fortalecido, personas, pacientes pues y población que recibe unos beneficios adicionales, pero que mientras hacemos eso se generan una gran cantidad de fortalecimientos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la gran conclusión es que yo les diría cuál ha sido el gran aporte de todo el tema de uso adecuado de antibióticos, entre otros programas de la salud global, desarrollar y transferir capacidades que han permitido afrontar retos que no se sabía que se podían afrontar con esas capacidades, crear y combinar recursos que traspasan fronteras, generar y transferir conocimientos de investigación, de innovación, de atención, de política pública, entender e intervenir contextos, fortalecer y dinamizar alianzas. Este ha sido un programa que ha funcionado muy bien. Obviamente hay que seguir trabajando. Hay países que todavía están muy detrás. Pero lo que yo quiero dejar claro, y ya con esto cierro, es que haciendo todo esto que ustedes hacen todos los días, están generando no solo las capacidades para resolver lo que están viendo, sino las capacidades que nos van a permitir en el futuro afrontar los nuevos retos que ya hoy desconocemos en todo el tema pues, de la incertidumbre en la que vivimos y por la importancia que tiene para el fortalecimiento de la seguridad sanitaria. Muchas gracias. Gracias, profesor Diego Fernando Rojas, por presentar la importancia del uso adecuado de los antibióticos en el marco de la salud global y, por supuesto, estas conclusiones tan interesantes que nos trae el análisis que hace a partir de la pandemia por COVID-21. Recuerden, por COVID-19, perdón. Recuerden que en nuestro chat pueden dejar las preguntas que vayan surgiendo, tanto de la presentación del profesor Rojas como del panel con el que vamos a continuar. Y el equipo del programa Comunidades Saludables de USAID las recibirá, las organizará y vía correo electrónico a través de la dirección que dejen en la lista de asistencia le enviaremos la respuesta a cada una de las preguntas que nos están planteando. Ahora le damos paso al panel de expertas que tendrá una duración de 25 minutos. Comenzamos presentando a nuestras panelistas, por supuesto. Ellas son la doctora Diana Moncada, médica internista y especialista en enfermedades infecciosas. Es candidata a magíster en epidemiología y trabaja en el área de la infección del Hospital Pablo Tobón Uribe y el Hospital General de Medellín. También está la bacterióloga Marcela del Pilar Rojas Díaz, profesional especializada de la Subdirección de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud y de la Protección Social. Ella es especialista en promoción en salud y desarrollo humano, especialista en auditoría en salud y gerencia de la calidad y magíster en epidemiología. Y nos acompañará también la enfermera Luz Marina Osorio Mendoza, quien es especialista en epidemiología con estudios de especialización en auditoría de la calidad en salud. Es secretaria del Comité de Prevención, Vigilancia y Control de Infecciones y referente del paquete instruccional de enfermedades en el programa de seguridad del paciente. Como moderadora de este espacio nos acompañará la doctora Tatiana Díaz, lideresa de prestación de servicios y calidad del programa Comunidades Saludables de USAID, a quien le damos la bienvenida para iniciar este espacio.
Por favor, recuerden que vamos a conversar durante 25 minutos y a ustedes, a todas las personas que nos acompañan en el público de este panel, recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en el chat y posteriormente le enviaremos la respuesta a través del correo electrónico. Buenos días y bienvenidas a nuestras panelistas y a la moderadora. Muchas gracias, Jadín. Para iniciar, les recordamos a nuestras panelistas que tendrán 3 minutos para dar sus respuestas a cada una de las preguntas orientadoras que hemos planteado para este panel. Y a ustedes en el público que por favor dejen sus preguntas en el chat, que las responderemos al correo que dejen descrito en la lista de asistencia. Entonces, siguiente, por favor. Para iniciar, me permitiré hacer la primera pregunta, que está orientada a cuáles considera que son los elementos fundamentales para la correcta prescripción de antimicrobianos. Le doy la palabra a la doctora Marcela Rojas del Ministerio. Bueno, primero, muy buenos días para toda nuestra audiencia. Muchas gracias a USAID por esta invitación. Con respecto a la pregunta, creo que uno de los principales elementos que debe tener toda institución y que pues nos generan una correcta prescripción es contar con unas guías de práctica clínica o en su defecto, por ejemplo, que las instituciones cuenten con unos esquemas de tratamiento definidos y concertados de acuerdo pues a la microbiota, al perfil de resistencia que pueden tener las instituciones. También la disponibilidad de los antimicrobianos en la institución es supremamente importante, tanto en cantidad como el tipo de antimicrobiano que necesita pues el médico, el infectólogo tratante, para que precisamente no tenga que acceder pues a antibióticos que no son los indicados de acuerdo a la patología que esté diagnosticando. Súper clave poder contar con pruebas diagnósticas oportunas. Creo que muchos conocemos a un experto que tenemos en el país, que es Germán Esparza, y él no es muy enfático en eso, ¿no? Y de acuerdo precisamente a esas cosas que nos salen en los antibiogramas, perdón, en las pruebas de sensibilidad, en esos resultados, el prueba nos dice, hagan un ajuste para que utilicemos el antibiótico más correcto. Y pues finalmente creería que el talento humano aquí es súper clave, que las personas se adhieran a lo que tenga definido la institución, el compromiso como médico, como prescriptor, para que el antibiótico que se esté usando sea el correcto de acuerdo a las indicaciones que no solamente damos como país, sino que también son orientaciones a nivel mundial. Gracias. Muchas gracias, doctora Marcela. Le transfiero la pregunta a la jefe Luz Marina. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, yo considero que uno de los son elementos claves para una correcta prescripción dentro del ambiente hospitalario, la microbiología, que debe guiar la terapia siempre que sea posible. Una vez se reciban los reportes de los antibiogramas, pues deben interpretarse adecuadamente. Y lo más importante es no iniciar antibióticos en ausencia clínica de una infección. Como segundo sería el retiro de los dispositivos que estén infectados. Tercero podría ser que debemos seleccionar el antibiótico con el menor potencial de promover y seleccionar resistencia bacteriana, ya que hay estudios que demuestran que muchos antibióticos pueden causar un impacto ecológico negativo y con ello pues pueden llevar al desarrollo de resistencias. Cuarto sería prescribir ese antibiótico a una dosis óptima, con un modo de administración y con un tiempo de duración, esto con el fin de obtener eficacia en relación con las características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Un quinto elemento de esto sería suspender el antibiótico tan pronto como sea poco probable la infección bacteriana. Recordemos que el uso prolongado de antibióticos pueden promover, es una causa incorrecta de prescripción. Y uno muy importante dentro de la institución de salud es implementar programas de optimización de uso de antimicrobianos, que son una estrategia clave para el manejo responsable y prudente de los antibióticos. Entonces, dentro de mi experiencia institucional, iniciamos hace unos años con un programa de uso racional, cuando eso no existía normatividad que nos ayudara a guiar la metodología para la implantación de las actividades. Nos propusimos un objetivo en específico, que era prevenir esa iniciación innecesaria e inapropiada de los antibióticos. No teníamos disponible infectología dentro del departamento, por eso lo manejaba un médico especialista con entrenamiento en antibióticos.
y logramos hacer una auditoría de autorización o de aprobación y de intervenir esas terapias para que fueran mucho más eficientes. Logramos también la participación de microbiología como un rol activo dentro de esos programas de uso prudente. Poco a poco fuimos haciendo mucho más visible el PROA en la institución, haciendo el uso de las TICs, con el soporte informatizado, los formularios de restricción. Seguidamente también empezamos a medir los logros del programa, la cobertura, qué tanto era el rechazo de las prescripciones por parte de PROA o las recomendaciones qué tanto se seguían por parte de esos prescriptores. También fortalecimos los laboratorios de microbiología con la presencia de pruebas moleculares que nos ayudaban a una identificación mucho más rápida y precisa, agilizando así y reduciendo el uso de antimicrobianos de amplio espectro que se prescribían de manera empírica. Emitimos políticas de uso racional de antibióticos y posteriormente todas las actividades de PROA han sido encaminadas a acciones educativas, porque compartir, comunicar e informar de los datos también es un punto importante para el prescriptor. En conclusión, ¿qué les puedo decir como hospital universitario? Que la educación médica continuada es un pilar fundamental en la prescripción, es un elemento clave para una prescripción correcta de los antimicrobianos, que va desde esa educación que damos desde la toma de la muestra, alertas críticas que recibimos del laboratorio y también la emisión de todos esos algoritmos que hacemos, la interpretación de esos algoritmos en las primeras patologías infecciosas. Recordemos que debemos orientar esas prácticas de prescripción y promover prescripciones prudentes y que las instituciones no debemos tener pruebas restrictivas, sino pruebas conciliadores. Y como enfermera también puedo sugerir que siempre debe estar articulado el PROA con los programas de vigilancia y control de infecciones. Juntos podemos jalonar grandes esfuerzos para combatir la resistencia microbiana y no solo eso, sino que además podemos mejorar los resultados del paciente porque PROA va a impactar en el uso de antimicrobianos de amplio espectro, reduciendo así las tasas de infección. También vamos a ayudar a optimizar los programas de seguridad del paciente, disminuyendo estancias hospitalarias y en relación con sin aumentar la mortalidad y los reingresos ocasionados por infección. Y algo muy importante en los administradores en salud es que vamos a ayudar a tener un mayor control de los costos sin afectar negativamente la calidad de la atención. Muchas gracias. Gracias, jefe. Le doy la palabra a la doctora Diana. Hola, buenos días a todos y gracias por la invitación. Bueno, todos los elementos mencionados previamente son muy importantes. Yo quiero hacer énfasis en una mnemotecnia. Las mnemotecnias siempre son fáciles para todo el mundo. Están las 6D, las correctas prescripciones de antibióticos. La primera D, y para mí la más importante, es el diagnóstico. La segunda D es la droga o el medicamento que vamos a escoger. La tercera D es la dosis. La cuarta es la duración. La quinta es el descalonamiento. Y la sexta es el drenaje o control del foco. Con respecto al diagnóstico, creo que es la más importante. Como médica en enfermedades infecciosas y médica que trabajo en PROA, veo muchas veces enfermedades no infecciosas tratadas con antibióticos o enfermedades infecciosas pero que son virales tratadas con antibióticos. Entonces, tener un adecuado diagnóstico diferencial. No toda la fiebre es ocasionada por infección, no todas las manifestaciones clínicas siempre se acomodarán a una infección. Hay diagnósticos diferenciales importantes, enfermedad tromboembólica, reacciones alérgicas, etc. Entonces, el diagnóstico es fundamental. El diagnóstico no lo hace el cultivo ni el antibiograma, eso es súper importante. El diagnóstico de una enfermedad infecciosa no lo hace un cultivo, lo hacen los síntomas y el síndrome que tiene el paciente, y el cultivo sirve para dar la etiología. Por tanto, tampoco tratamos cultivos que están descontextualizados de un síndrome clínico, eso es súper importante. Con respecto a la droga, entonces el medicamento a escoger debe ser aquel basado en el foco clínico que yo sospecho, porque basado en el foco tengo un repertorio de microorganismos que lo pueden estar causando y sé que el antibiótico A es mejor que el antibiótico B en X o Y foco. Entonces, todos los antibióticos a escoger van dirigidos según las etiologías más probables del foco infeccioso que esté ocasionando la enfermedad. La duración, cada vez hablamos de esquemas cortos, corto es mejor. Múltiples tratamientos acortados venimos manejando. Se han acortado terapias en empiema, se han acortado terapias en ITU, en bacteremia de origen urinario, en neumonía adquirida en la comunidad. O sea, cada vez tenemos terapias más cortas. Es importante que no se prorroguen eternamente los antibióticos como una sinergia que pasa en muchos lugares. No debería existir la prórroga de antibióticos, eso debería quitarse de las historias clínicas.
Lo otro es el descalonamiento y para eso es súper importante que el diagnóstico implique un diagnóstico microbiológico y que no todos los pacientes tienen urgencia de iniciar antibióticos. Muchos pueden esperar a tomar las muestras necesarias para yo después poder hacer este quinto paso que es descalonar correctamente basado en el antibiograma. Y el último paso para los casos en los que aplique es el desbridamiento o drenaje. No hay terapia más eficaz probablemente para el tratamiento de una infección que drenar el foco. Si se trata de una peritonitis es el lavado peritoneal, si se trata de un absceso es el drenaje del absceso. Si se trata de un catéter infectado es el retiro del catéter. Entonces los antibióticos no son mágicos, no suplen las necesidades del control del foco. Entonces para mí esas 6D son las que todo médico prescriptor debe siempre tener en la mente. Muchas gracias, doctora Diana. Creo que con esta primera pregunta nos dan indicaciones de cómo desde la parte hospitalaria, pero también desde la parte ambulatoria, se puede hacer un uso adecuado de los antimicrobianos. Las guías de práctica clínica, la adherencia a estas guías, la fundamentación de los programas de optimización de uso de antimicrobianos, todo el tema de esa disposición del talento humano en salud para desaprender y aprender, es decir, de estar actualizado a cómo se va moviendo el tema para la atención específica y el uso de los antimicrobianos de acuerdo a las patologías y a las resistencias que hay en cada una de las instituciones o de los territorios, porque esto también tiene que verse territorializado. Ya terminando esta primera pregunta, siguiente, por favor, vamos a ir a la segunda. ¿Podrían identificar los principales escenarios donde se presenta sobreuso y abuso de antibióticos? Con esto le daría la palabra a la doctora Marcela. Gracias, Tatiana. Bueno, yo creo que a veces decir que hay un sobreuso y abuso en ciertos escenarios depende si se están usando correctamente o no. Yo creo que en la parte, nosotros cuando vemos el informe del Instituto Nacional de Salud con respecto a las dosis diarias definidas, a cuáles son los antimicrobianos que más se usan y de acuerdo pues a donde hacemos la vigilancia, encontramos pues que en UCI obviamente hay un uso importantísimo de algunos antimicrobianos. Le sigue la parte de hospitalización, pero porque es lo que vigilamos. Es algo que lo podemos asegurar porque estamos haciendo una verificación del dato. Que se esté usando incorrecta o correctamente es lo que deberíamos realmente verificar, porque puede haber un escenario en el que se requiere usar esa cantidad de antimicrobianos, esas DDD son las correctas porque es la microbiota de esa institución, de esa entidad territorial, es lo que requiere el paciente, lo que el médico necesita indicar. Entonces a veces depende más como de los escenarios y en este caso, pues porque lo podemos, por decirlo así, cuantificar y le estamos haciendo seguimiento. Pero nosotros como país tenemos una gran deuda y es en la parte ambulatoria. Tal vez si nosotros miráramos el uso de antimicrobianos en la comunidad en general, sea en donde más se está haciendo un sobreuso de antibióticos y sobre todo mal usados. ¿En qué sentido? Tenemos fórmulas que andan sueltas prestándose entre pacientes. Nos pasó pues en pandemia, lo mencionó el doctor Diego, precisamente ese incremento que hubo en el uso de antimicrobianos en el marco de la pandemia de una forma inadecuada. Lo hemos visto también bajo el uso, o sea, bajo la entrega de un antimicrobiano que no se completa un esquema total, que después vuelven a retomarse por la comunidad, que lo están indicando en las farmacias porque no hay una venta controlada. Tal vez si nosotros pudiéramos medir eso tan importante en comunidad, nos daríamos cuenta que el uso de los antimicrobianos, que es donde se debe proteger desde un principio, desde los primeros niveles, desde el ámbito comunitario, ambulatorio, para que no nos lleguen, como hablamos acá en Colombia, atoreados nuestros pacientes a los servicios de hospitalización y de urgencias, tal vez ese sea el peor escenario. Pero pues bueno, no podemos asegurarlo porque no lo estamos midiendo, más no porque de pronto se nos escape de allí. Cambio. Gracias. Gracias, doctora Marcela. Jefe Luz Marina. Muchas gracias. Comparto en sí la respuesta de la doctora. Sin duda alguna, un escenario donde se vive el sobreuso y abuso de los antibióticos en la comunidad. Muchas de las personas, pues sin saber su origen de la infección, se automedican antibióticos e incluso lo recomiendan a sus familiares y amigos, ¿sí?
Nos deja también el interrogante en este contexto de qué está pasando en la comunidad, qué tanto también antibióticos se prescriben en una consulta externa médica, y a este escenario puedo agregar el uso de antibióticos en animales. Muchos de los animales muchos animales saludables están recibiendo antibióticos. Pero otro escenario donde se puede vivir también el sobreuso y abuso de los antibióticos es las instituciones donde aún no han invertido en programas de optimización del uso de antibióticos y siguen dejando que sus prescripciones se realicen sin tener en cuenta guías basadas en la evidencia, sin tener en cuenta la epidemiología local, los factores de riesgos para presión selectiva. Y también pueden ser las instituciones que tienen un PROA, pero encontramos allí opositores a una política o uso racional de los antibióticos. Entonces pueden ser escenarios de sobreuso y abuso. Y aquí es donde requerimos desarrollar estrategias que puedan lograr un impacto sostenido. Aquí hay un papel importante de PROA para que todo ese personal de atención médica pueda ser capacitado y entrenado en uso racional de los antimicrobianos. Recordemos que esto no está incluido de pronto dentro de un programa académico del pregrado y debemos salvaguardar los antibióticos que tenemos para las generaciones futuras. En conclusión, pues la educación tanto al público y al paciente sobre el uso apropiado de los antibióticos nos pueden ayudar indirectamente a apoyar esos esfuerzos educativos que estamos haciendo las instituciones en salud para combatir la resistencia antimicrobiana, que ya no es un problema a nivel hospitalario, sino que también es una amenaza creciente para la salud humana en términos de mortalidad atribuible y costos, y pues su responsabilidad de contención es responsabilidad de todos, y requerimos también un esfuerzo total para evitar su diseminación. Muchas gracias. Gracias, doctora Diana. Bueno, yo creo que hay dos cosas. La salud animal, la tocó la jefe, y la salud humana. Dentro de la salud humana hay dos elementos, lo ambulatorio y lo hospitalario. La salud animal es el elefante en la habitación, o sea, es de lo que hay que echar mano, porque realmente el consumo de antibióticos en la cría y producción de animales es excesivo. Y todo ese exceso de antibióticos, ¿dónde va? Va a fuentes de agua. Y nosotros vemos pacientes que vienen de su casa, de una vereda, que tienen una peritonitis y tiene gérmenes resistentes. ¿Y por qué? Si es un paciente que no ha estado expuesto a entornos hospitalarios, pues porque las fuentes de nuestras aguas están contaminadas con restos de antibióticos y evidentemente tienen microorganismos que seleccionan resistencia, y podemos estar comiendo eso o bebiendo eso. Entonces, en la salud animal hay una alerta muy grande y hay que ponerle un control al consumo excesivo de antibióticos. ¿Qué podemos hacer los médicos de las personas y de los humanos? Entonces, en el ámbito ambulatorio es donde más se ha escrito el sobreuso. Hasta el 40% de los pacientes en el ámbito ambulatorio que se les prescribe un antibiótico no tenían indicación de utilizarlo. Y hay tres escenarios puntuales que les quiero mencionar. La infección respiratoria aguda, la bronquitis, la amigdalitis, la rinitis o la sinusitis o la rinofaringitis son las principales causas de prescripción de antibióticos en el entorno ambulatorio que no están indicados, porque la mayoría son por infecciones virales, y las infecciones virales no se tratan con antibióticos. Y muchos médicos acceden a prescribir antibióticos por solicitud del paciente porque creen que esto los hace sentir mejor. Y es cuestión de usted tomarse todo el tiempo del mundo de explicarle a un paciente por qué una infección viral no se trata con antibióticos y cuáles son los efectos adversos que tienen los antibióticos, que la falta de percepción del riesgo de que los antibióticos son malos hace que la gente los prescriba mucho. Pero yo, como especialista que veo a pacientes tratados con antibióticos todos los días, veo la cantidad de eventos adversos que tenemos. La resistencia es solo uno de esos. Entonces, la infección respiratoria aguda, haciendo especial énfasis en la bronquitis y la sinusitis, no tienen indicación en la mayoría de los casos de antibióticos porque suelen ser de predominio viral. Ese es el primer escenario de abuso de antibióticos en el ámbito ambulatorio. El segundo es la infección urinaria. La infección urinaria conlleva en el también 35% de los casos a un uso innecesario de antibióticos. No todos los síntomas irritativos urinarios son por ITU.
Hay otras causas, hay cistitis intersticiales, hay infecciones de transmisión sexual, hay vejigas hiperactivas que pueden cursar con síntomas irritativos y eso no indica que tiene infección urinaria. Y lo que es más llamativo es el delirium. El delirium no es explicado por infección urinaria y es una causa muy frecuente de explicación de ITU, de delirium en los pacientes ancianos. Entonces, ojo con la sobreprescripción en ITU, en pacientes que tienen diagnósticos diferenciales y en ancianos que cursan con delirium o únicamente porque las características de la orina son feas, huele maluco o está oscura. Eso no son indicativos para prescripción de antibióticos. Y el último, 30 segundos, es la diarrea. La mayoría de las enfermedades diarreicas agudas son virales en su mayoría, o incluso siendo bacterianas no tienen indicación de prescripción de antibióticos. Entonces, yo creo que hay que hacer un llamado en esas tres patologías y lo más importante es educar al paciente. No puede ser que porque el paciente me pida un antibiótico yo se lo dé. Las otitis de los niños en general son virales y no necesitan antibióticos y se lo tengo que explicar a sus papás por qué darle antibióticos es más contraproducente que darle. Entonces, ahí hay una labor educativa del profesional en salud. Muchas gracias a las tres panelistas. Creo que esta última pregunta nos permite abordar varios temas que hemos tocado en el transcurso de este webinar. Uno, la doctora Diana nos permite ver específicamente cómo es el panorama dentro del marco de One Health, cómo está el relacionamiento de ambiente, animal y humano, cómo la prescripción de estos antibióticos puede llevar que también se vayan generando resistencias antimicrobianas a los mismos. También nos permite ver un tema muy importante que es la percepción del riesgo. Creo que el uso de los antibióticos no se les está dando esta percepción del riesgo ni para los profesionales de la salud ni para los pacientes, y esto lleva a que el uso de los antibióticos se haga de manera a veces indiscriminada. También vemos cómo es necesario que se trabaje fuertemente. Sabemos que se han desarrollado políticas para el control y venta de medicamentos, pero cómo estas políticas se hacen mucho más rigurosas y más que hacerse rigurosas, cómo desde cada uno de los actores del sistema y sus competencias trabajamos todos juntos para que realmente lleguen a desarrollarse esta venta controlada de los antibióticos. Hay un punto en general que todas tocan y que es muy importante y es la educación. Creo que la educación no es solo la educación que se imparte hacia los profesionales de la salud, sino la educación que los profesionales de salud en su práctica médica pueden socializar hacia la comunidad, hacia los pacientes, diciéndoles por qué sí o no deben prescribirse un antibiótico ante una patología y cómo a través del seguimiento de los pacientes se puede llegar a definir finalmente si sí se requiere el uso o no, pero no es la primera opción ante patologías como las que refiere la doctora Diana, una rinofaringitis viral, una diarrea, que eso podría contribuir desde la práctica médica en estos procesos. Pero también cómo se hacen políticas nacionales y de comunicación hacia la comunidad, hacia los pacientes, donde les implique y les indiquen qué sucede cuando usted toma un antibiótico en su cuerpo. No es que sean malos, pero qué conlleva también el uso inadecuado de los antibióticos. Agradecerles a las tres panelistas por haber participado en este webinar el día de hoy. Creo que sus comentarios y su gran experiencia nos permiten llevarnos varios temas que deben desarrollarse a posteriori. Muchas gracias. Gracias. Tatiana, ¿puedo decir algo? Gracias. Claro, jefe. Mencionar algo adicional, pues que están, digamos, escribiendo pues nuestra audiencia en el chat 10. Desde el Ministerio de Salud estamos trabajando en una mesa intersectorial con Minambiente, con Minagricultura, está también el ICA, porque estamos precisamente abordando ese gran problema de la resistencia en el marco de una salud, de One Health. Entonces no se preocupen, no queremos dejar, digamos, descuidado ningún sector en donde estos antibióticos pues puedan tener un mal uso.
y pues para que queden tranquilos que ahí estamos haciendo nuestro gran esfuerzo para articularnos, generar vigilancias integradas en donde todos estemos apuntando a identificar ciertos microorganismos que son para nosotros trazadores, tanto en la preproducción como en las granjas, fincas y demás, como ya en los productos terminados, no solamente de animales, sino también en plantas. Muchas gracias. Gracias, doctora Marcela. Bueno, agradecemos a nuestras 3 panelistas y expertas por compartir sus experiencias, conocimientos y buenas prácticas relacionadas con la importancia del uso adecuado de los antibióticos para el fortalecimiento de las capacidades del talento humano en salud que trabaja con población migrante, colombiana retornada y comunidades de acogida. Agradecemos especialmente a las señoras Diana Moncada, Marcela del Pilar Rojas, Luz Marina Osorio por acompañarnos en este espacio y por supuesto, ofrecernos de manera abierta todos sus conocimientos y experiencias. También agradecemos a Tatiana Díaz por la moderación de este espacio y le pedimos, por favor, que nos acompañe en la siguiente parte de este webinar, donde desde el programa Comunidades Saludables de USAID compartiremos algunas contribuciones y resultados de lo que ha venido realizando el programa para fortalecer el talento humano en salud y la calidad de los servicios en salud para personas migrantes, colombianas retornadas y de las comunidades de acogidas. Entonces, adelante, bienvenida Tatiana. Muchas gracias, Jadín. Bueno, en este espacio brevemente vamos a comentarles lo que el programa Comunidades Saludables de USAID ha venido trabajando. Este trabajo es un proceso co-creado con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Universidad CES en el diseño y desarrollo de una propuesta técnica para que se fortalezcan las capacidades en calidad en las instituciones prestadoras de servicios de salud, en específico para orientar todas aquellas normativas que tiene el Ministerio de Salud y que se trabajan desde los lineamientos de vigilancia del Instituto Nacional de Salud para el fortalecimiento de los comités de infecciones y el uso racional de antimicrobianos en el marco de los planteamientos de la Agenda Mundial de Seguridad Sanitaria. Siguiente, por favor. Aquí contarles un poco, hemos desarrollado una metodología para el diagnóstico rápido de los comités de infecciones. Esta metodología se desarrolló con 2 instrumentos de medición para los comités de prevención y control de infecciones asociados a la atención en salud y para los programas de optimización del uso de antimicrobianos PROA en las instituciones. Es un proceso que hemos venido adelantando este año, que venimos trabajando con algunos prestadores de servicios de salud en 4 territorios. Estamos trabajando en Antioquia, específicamente en Medellín y en la zona del Darién, en Turbo, Apartado y Necoclí, en Cartagena, en Guajira, en Riohacha y Maicao y en Cúcuta, a través de las instituciones prestadoras de servicios de salud que se ubican en estas ciudades. ¿Qué se empezó a hacer? Primero se desarrolló una encuesta. Esta encuesta estaba basada fundamentalmente y como está dispuesto por la normativa vigente, que es la resolución 2471 de 2022, con la cual se desarrolló, como ustedes ven en pantalla, un aplicativo el cual se difundió a los hospitales y los hospitales hicieron el diligenciamiento del mismo. El mismo que les permitía evidenciar, de acuerdo a la normativa 2471, cómo estaban desarrollando sus comités de infecciones. Después de tener este proceso de identificación de cómo estaban, el instrumento nos permite identificar unas salidas. Estas salidas están definidas en 4 dominios. Los dominios son las condiciones administrativas para el funcionamiento del comité, que es un tema muy importante, las condiciones para la operación y ejecución y seguimiento del comité, la gestión, monitoreo y evaluación de los indicadores y la educación, capacitación y evaluación. Siguiente. Con esto se logró obtener este diagnóstico rápido de los hospitales, de los comités de infecciones de los hospitales, que permite ver cómo están los programas de infecciones asociados a la atención en salud y el de PRO. El diagnóstico rápido de estos comités de infecciones permitió también ver
las recomendaciones que hay actualizadas con base en la revisión de la literatura médica reciente y el informe de resultados obtenidos de acuerdo a las variaciones que se presentan en estos instrumentos. Nos permitió conocer además el contexto del funcionamiento del estado actual, la fortaleza, las debilidades y con este insumo poder crear un conjunto de herramientas para el fortalecimiento de capacidades de los comités de estas instituciones. Aquí podemos ver, nos emite este diagnóstico rápido, una clasificación según la metodología que permite definir si el comité de infecciones se encuentra en un estado avanzado, intermedio o básico, y de acuerdo a ello se generó la estrategia como tal. Siguiente. Dentro de este proceso, discúlpame, vuélvete al anterior. Dentro de este proceso, la propuesta metodológica para el fortalecimiento de los comités de infecciones se desarrolló teniendo en cuenta cómo había dado esta categorización y también teniendo en cuenta si estas instituciones contaban con unidad de cuidado intensivo, unidad de cuidado intermedio y salas de cirugía. Si ustedes recuerdan, les manifesté que teníamos instituciones, por ejemplo, en el Darién, que no todas cuentan con estas características, pero que sí, de acuerdo a la resolución, deben contar con unos mínimos dentro del proceso de comité de infecciones. Siguiente. Siguiente. Entonces, la propuesta metodológica para el fortalecimiento de los comités de infecciones plantea un proceso de fortalecimiento de capacidades. Este fortalecimiento de capacidades es un proceso que es autoestructurante, participativo y sociocrítico, que reconoce que cada persona es capaz de situarse sociohistóricamente, de orientarse hacia un propósito de trascender a sí misma y de actuar en interdependencia. Esto que nos permite revisar de qué manera era la mejor forma de llegar y fortalecer los comités de infecciones. Todos sabemos que los comités de infecciones están constituidos por talento humano en salud que está altamente calificado. Entonces, identificamos que dentro de estos procesos es necesario no solamente tenerse esa cualificación, sino tener también unas habilidades blandas para transmitir esa comunicación, algo de lo que hablábamos en el panel. Los médicos y el personal de salud estamos orientados no solo a que desde el conocimiento hagamos nuestras prescripciones médicas y demás, sino también orientemos a los pacientes en cómo debe ser la dinámica para que se ajusten a los tratamientos. Entonces, este fortalecimiento de capacidades y esta caja de herramientas permite orientar hacia ello. Siguiente, por favor. También tenemos que esta caja de herramientas, estos son algunos de los flyers que están dentro de esta caja de herramientas, permite ofrecer elementos de reflexión y análisis, así como estrategias para el fortalecimiento de capacidades del talento humano en vigilancia en salud pública y en calidad a nivel institucional en el manejo de infecciones. Siguiente. También comentarles que estamos desarrollando junto con el Instituto Nacional de Salud unos módulos capturadores que permitirán fortalecer los comités de infecciones a nivel nacional. Uno es el capturador de investigación de brotes de infecciones. Siguiente. El otro es el tablero de mando de infecciones asociadas a dispositivos médico-quirúrgicos. Siguiente. Y el último es el tablero de mando para la resistencia antimicrobiana. Siguiente. Pues parte del resultado final es todo el fortalecimiento de capacidades a través de esta caja de herramientas que será entregada al Instituto Nacional de Salud. Siguiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Tatiana, por la presentación y por compartir los aportes que el programa Comunidades Saludables de USAID ha realizado para el fortalecimiento de capacidades en calidad y atención centrada en las personas. Y por supuesto, cómo este fortalecimiento ha contado con la participación del Ministerio de Salud y de la Protección Social, de las entidades territoriales y de las instituciones prestadoras de servicios de salud.
Por favor, recuerden diligenciar la lista de asistencia en el QR que aparece en pantalla. Pueden acceder a ella y dejarnos sus datos. En caso de preguntas, de dudas e inquietudes sobre la temática que nos llama hoy a este escenario, por favor déjenlas en el chat con el correo electrónico que dejen en la lista de asistencia. Pasaremos a enviarles las respuestas desde el programa. Reiteramos el agradecimiento a todas las personas que hoy se sumaron a este cuarto webinar y les motivamos a seguirse sumándose los miércoles, cada 15 días a través del mismo enlace. La siguiente sesión, la número 5, abordará temas de salud mental y las estrategias pedagógicas para el abordaje comunitario y se desarrollará el próximo 3 de julio. Muchas gracias a todas y a todos y hasta pronto. Feliz resto de día.